son mayoría. Y Alberto, creo que tú me dijiste que en Cuba también pasa lo mismo, ¿no? Es el mismo fenómeno, ¿no? Sí, Juan los Alberto, que disculpa nunca han sido mayoría. que ¿Ah? te interrumpa. Vamos a iniciar, A ya ver, estamos al aire. ya. Gracias. Muy buenas noches, estimados amigos. En este miércoles 28 de abril, ya el último miércoles de este mes, es un gusto poder saludarles nuevamente en esta plataforma, tanto en Facebook Live como en la plataforma Zoom, en la cual pues ya vemos algunas decenas de personas hoy pues en nuestro conversatorio virtual 5 reformas, el cual es llevado hasta sus dispositivos y computadores por el Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, estas dos instituciones y plataformas que impulsan el proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas para América Latina. Las 5 reformas, como siempre recordamos en este espacio, son un programa de transición de nuestros sistemas políticos y económicos vigentes a el sistema de capitalismo liberal, el único sistema que ha permitido sacar de la pobreza, de la miseria, de la violencia, del desorden, el caos, la injusticia, la ignorancia a muchos otros países en el mundo. Recientemente, y en otros momentos de la historia de la humanidad. Y pues nosotros, bueno, estudiamos esos casos de transición y hemos venido impulsando este programa político de transición y de cambio del sistema político y económico vigente en todos nuestros países, ¿no? Porque al final, pues no hay mayores diferencias en torno a los resultados que produce el socialismo y el mercantilismo, que es el sistema vigente en nuestros países. Y es por eso que nos damos a la tarea de tener estos conversatorios informativos de alguna manera en torno a ciertos temas que son importantes, no necesariamente coyunturales, ¿sí? No necesariamente respondemos a la coyuntura en estos conversatorios, sino intentamos llevarte un mensaje de lo que realmente importa, ¿no? Y de lo que en otros lives de Facebook, en otras plataformas virtuales o en otros conversatorios, pues no te cuentan y no te dicen, ¿verdad? Y es, pues, la verdad en torno a la política y a la politiquería, ¿no? Y bueno, pues en ese afán nos presentamos acá los miembros del Foro Liberal de América Latina, ya somos algunos cientos, y pues te damos la bienvenida, agradecemos tu presencia un miércoles más y te pedimos desde ya que empieces a compartir este live en tus plataformas y redes sociales. Hoy, pues el tema que tenemos para degustar es el tema de la comunicación, ¿no? Todo un desafío para nosotros los liberales clásicos, lograr llevar un mensaje que logre pasar por la razón y por la emoción casi que al mismo tiempo, ¿no? Ese es el gran desafío porque, bueno, los politiqueros suelen acudir únicamente a tus emociones y a tus sentimientos y nosotros pues tenemos el gran reto de invitarte a pensar, ¿no? A asimilar este mensaje eh, con el razonamiento, con la capacidad de razonamiento que confiamos y creemos firmemente que tú tienes, ¿sí? Independientemente de que hayas pasado por una aula universitaria, ¿no? Así que bueno, ese es el tema del día de hoy, estrategias comunicacionales del Foro Liberal de América Latina. El invitado y expositor es nuestro colega y amigo Óscar Montealegre, que representa al movimiento Dale Colombia. Así que, bueno, sin más, pues le doy la bienvenida a todos los miembros y directores del Foro Liberal aquí presentes en la sala, al profesor Alberto Mansuetti también ya presente, y le paso desde ya el micrófono a Óscar para que pues nos comparta este tema. Adelante, Óscar, bienvenido. Buenas noches para todos. Me alegra mucho poder compartir este rato con ustedes. Vamos a estar hablando de nuestras estrategias comunicacionales en el foro
y he preparado una presentación sobre la cual quiero desarrollar la temática. Entonces, voy a compartir pantalla para que lo podamos ver. Adelante. Bien, me confirman si lo están viendo. Sí, sí, Oscar. Bueno, pretendo ser muy práctico. Llevo años llevé años en el anonimato, digamos, siguiendo el movimiento al Foro Liberal de América Latina. Luego me incorporo activamente hace un año ya, y venía siguiendo todo lo que año tras año, pues el foro viene desarrollando a través del profe y todo el equipo de trabajo que lo ha conformado. Y veo consistentemente cómo se ha aplicado una estrategia concreta que hoy seguimos trabajando y hoy seguimos afinando. Ya existe y está en función constante. Así que lo que primero quiero decir es que nuestra estrategia de comunicación dentro del foro para comunicar nuestras ideas tiene un fundamento. Y el profe lo ha repetido hasta la saciedad y creemos firmemente en esto. Nuestro fundamento es decir la verdad, llamar a las cosas por lo que son, enseñarle a todo el que quiera aprender e invitar a la acción. Esos 4 elementos están presentes dentro de nuestra estrategia de comunicación. No nos interesa maquillar los términos, no nos interesan adornar ciertas palabras, tampoco queremos ser exageradamente técnicos. Lo que nos importa es que nuestro público, que ¿quién es nuestro público? La mayoría silenciosa, todas esas personas que no salen a votar en sus países porque no están a favor de ningún partido, de ningún líder o ninguna opción política, pero no saben, de alguna forma, no entienden bien quién o qué los puede representar. Así que nuestra tarea desde el Foro Liberal de América Latina es decir la verdad, decir que el capitalismo es lo que es y no es esa mala palabra que algunas personas quieren mostrarnos, que sobre todo las izquierdas y los centros dentro del espectro político nos venden como una mala palabra. Decir que privatización también es una palabra correcta, necesaria y muy, muy pertinente para el desarrollo de nuestras naciones. Hablar de desregulación sin ningún tipo de tabú y sin ningún problema. Y por poner otra, dentro de muchas otras más, dentro de nuestra estrategia está también hablar de las pésimas leyes que están en control de nuestros países y que precisamente son las que limitan el avance y el progreso. Cabe decir que esta presentación que estoy compartiendo con ustedes va a estar disponible. Ahora al final de la charla voy a compartir el enlace porque me gustaría que si a usted le interesa la pueda descargar y la pueda revisar en su momento. Entonces parto diciendo que nuestro fundamento en cuanto a la estrategia es decir la verdad. Y es que se utiliza mucho en política, más bien en politiquería, perdón, para acotar bien el término, en los eufemismos y en el engaño, ¿no? En caerle bien a todos los sectores, en darle una sonrisa a todos, pero al final, digamos, reaccionar con una puñalada por la espalda, porque son discursos vacíos. En el Foro Liberal de América Latina, nuestros movimientos, nuestras intenciones siempre son con la verdad, con la verdad. Y no nos preocupa llamar a las cosas por lo que son. ¿Sí? Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de el sistema económico que nos permite progresar a todos y que nos permite avanzar a todos. Y yo creo que para las personas que hoy nos visitan y que nos están conociendo recientemente y que se han interesado en estos temas, tenemos muchísimo material en nuestra página web, en las web de nuestros movimientos. Y aquí en este botón yo he preparado un enlace al que pueden ir si descargan la presentación para profundizar en estos temas. Entonces, este es el fundamento. Que quede claro, este es el fundamento. No negociamos dentro de nuestras comunicaciones ningún tipo de palabra clave porque son determinantes para poder comunicar con asertividad lo que perseguimos, que es la transformación a un capitalismo para todos, capitalismo liberal para toda Latinoamérica. Ahora, ¿cómo se traduce
Es muy simple. Y esta estructura la desarrolla Simon Sinek, es un americano que trabaja en temas de liderazgo y comunicación. Y él, analizando muchos líderes a nivel global y alrededor, digamos, de una línea histórica amplia, descubre que la comunicación tiene, digamos, tres momentos o tres ámbitos concretos. Y está lo que quieres comunicar o lo que quieres entregar, el cómo lo entregas y el por qué lo haces. Y dentro de la comunicación esto se vive constantemente. Pero normalmente, como lo expliqué en la ponencia que hicimos en el 6º Foro Liberal de América Latina, se suele explicar o se suele hablar desde el qué, ¿no? Y se hablan de reformas, y se hablan de beneficios, y se habla de atender problemáticas, pero sin ningún tipo de profundidad y sin implicar incluso los ideales políticos de esos líderes, porque los encubren, ¿no? Siempre hay, digamos, una cortina en donde hay un juego de palabras en el que a lo sumo se quiere digamos, ser de todo y de nada al mismo tiempo, y eso no es lo que somos nosotros. Al contrario, nosotros queremos comunicarnos desde el por qué lo hacemos, explicarle a la gente cómo lo vamos a lograr y qué es lo que vamos a hacer. Y esta estructura nos sirve para entender la dinámica que llevamos a cabo dentro de la estrategia comunicacional del foro, qué es lo que lleva a cabo cada movimiento nacional y que poco a poco se va desarrollando en cada reunión que se comparte con la gente. Lo primero dentro del por qué es queremos tocar la emoción, pero también hablarle a la razón, ¿sí? Y en ese aspecto lo que hacemos es empatizar con la realidad en la que las personas vivimos, ¿no? Tocando las situaciones en medio de las cuales la política nos está afectando y genera problemáticas y dificultades para nuestro desarrollo, para nuestro avance, para nuestro crecimiento y progreso. El segundo es el cómo y es el plan. Y es que como foro, cada movimiento nacional se adscribe a un plan específico que se ha desarrollado con suficiente detalle y tenemos unas acciones concretas a realizar. Entonces este esquema nos va a llevar a ponerlo en marcha de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer siempre, y lo que hacemos siempre, y lo que Jorge nos estuvo contando, lo que está haciendo en estos días Jorge Quesada, Clotilde Alviso, toda la gente, los evolucionarios en Perú y en los diferentes movimientos, es precisamente esto que voy a compartir, porque esta es nuestro mapa, ¿no? Nuestra estrategia comunicacional. Lo primero que tratamos de hacer siempre es empatizar con los problemas típicos de la gente. Y allí desarrollamos el por qué. Y hay unos documentos maravillosos que el profe ha desarrollado a través del Centro de Liderazgo Clásico, que es la organización que se encarga de la parte formativa dentro de nuestra organización continental, de la cual está a cargo nuestro amigo Jorge Méndez, que un saludo por ahí si está, y él ha venido haciendo un trabajo interesante. Y dentro de la documentación que se ha desarrollado está lo que llamamos el diagnóstico que faltaba y las reformas particulares. Ahí van a estar los enlaces para que el que quiera consultar lo pueda descargar. ¿Qué es el diagnóstico y qué son las reformas particulares? Pues bueno, es un análisis general de las problemáticas típicas que viven los latinoamericanos en cada uno de esos países. Y yo retomo las palabras del profe porque son reales, son verdaderas. No existen países con características particulares en Latinoamérica. Ese es un cuento y definitivamente lo hemos validado cada vez que nos reunimos a conversar aquí, gente de toda Latinoamérica, porque habemos de toda Latinoamérica. Bueno, casi toda, para no exagerar o no mencionar países que a veces no tenemos, pero todos sufrimos de los mismos males. Así que nuestra estrategia siempre debe partir y ha partido desde la empatía, desde contarle a las personas o desde preguntarle a las personas por qué circunstancias está atravesando, ¿no? Porque todo dentro de la realidad de cada país en Latinoamérica pasa por la política. Indudablemente pasa por allí. Así que lo primero que tendríamos que hacer y lo que hemos desarrollado como estructura es empatizar, es preguntar
es interesarse por las cuestiones más prácticas que viven las personas en el día a día. Y una de las preguntas que normalmente aparecen dentro de las conversaciones entre las personas en medio de la coyuntura de sus países es temas como la corrupción, temas como líos entre politiqueros por situaciones personales. Y esos temas pues no son relevantes a la problemática real de las personas. Si nos ponemos a hablar de que fulano lo enviaron a la cárcel o que lo están procesando o que se robaron otras cuantas cantidad de dinero en cualquiera de nuestros países, pues eso es un mal que típicamente ocurre y allí no vamos a encontrar salida. Nuestro camino para comunicar es empatizar precisamente con el problema particular que tienen las personas a las que nos dirigimos. Entonces la pregunta sería, de orden, por ejemplo, económico, cómo está tu empleo, cómo están las oportunidades que tienen, cómo está, no sé, su situación a nivel, digamos, familiar en términos de cómo afecta la realidad del país a su familia, y eso nos permite empatizar, conectar e ir abonando un terreno para contarle que existe una manera de transformar las cosas. Me pasó recientemente que estaba haciendo una diligencia bancaria y me pidieron que me pusiera el tapabocas. Y yo le dije a la persona que estaba allí puesta en el mostrador de esta entidad financiera, sí, un momento, ya me lo voy a poner. Vamos a cumplir con la normativa y vamos a hacer que nos estamos cuidando. Y ella se sonrió. Y eso fue un pequeño elemento para comenzar una conversación que tocaba con los aspectos políticos. Porque ella estaba cansada de tener un tapabocas encerrada en un cubículo y metida 8 horas sin contacto, porque además tiene un ventanal que la cubre de techo a piso. Y era como un poco curioso. ¿Por qué menciono el ejemplo? Porque empatizar es el primer, digamos, camino para poder desarrollar una conversación relevante con las personas. Mal haríamos si nos despachamos con una persona con la intención de contarle todo nuestro proyecto tan rápido como podamos. Lo que vamos a hacer es lo contrario. Lo que vamos a hacer es crear rechazo y crear distancia, porque tenemos el tema que es nuestro, pero que no hemos logrado conectar con las personas. Pero también aquí en el porqué, además de empatizar con las personas y preguntar cosas como, ¿y cómo, no sé, y cómo te ha afectado estos días tu trabajo con respecto a las restricciones y a todos estos temas de imposibilidad de desarrollar tu actividad económica, tu trabajo? Allí nos da pie para contarles lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y de mi parte, normalmente me encuentro con mucha expectativa y mucha apertura para escuchar. Bueno, esto sería el porqué, la primera etapa que mencionaba dentro de la estructura. Le contamos a la gente por qué estamos haciendo lo que hacemos en relación a las problemáticas que ellos tienen. ¿Sí? En segundo momento, vamos a confrontar las mentiras con nuestra propuesta. Es decir, vamos a desarrollar el cómo. Y ahí he puesto las dos píldoras de esta película ya clásica de Matrix, porque definitivamente nuestra propuesta es como tomarse la píldora para despertar del sueño en el que Neo se encuentra. Y de hecho, literalmente, creo que a mí me pasó. Cuando empiezas a darte cuenta que todo lo que has escuchado durante tantos años de tu vida es pura politiquería, te das cuenta que definitivamente necesitas entender de qué se trata esto de la política y cómo realmente puede ser transformada nuestras naciones. Entonces, confrontar las mentiras con nuestra propuesta se puede hacer de una manera también muy simple y constantemente lo hacemos en estos conversatorios. No se tiene que ser técnico ni demasiadamente profundo, aunque la profundidad es importante. Simplemente lo podemos lograr contrastando la realidad. Y un tema recurrente para confrontar la mentira es el tema, por ejemplo, de la corrupción, ¿no? Siempre la gente está escandalizada, siempre la gente está viendo que fulano, sultano, político
lo cogieron haciendo X o Y a situación, detrimento público, robo no sé cómo, y bueno, en fin. Pero cuando le pregunto uno a la gente, ¿y tú cómo crees que podemos contrarrestar la corrupción? La gente pues pide guillotina, cárcel, muerte, de todo. Sin embargo, cuando uno confronta esa realidad con las personas, va a poder mostrarles que ninguna de esas propuestas realmente solucionan el problema de fondo. Y ahí es cuando aparece la posibilidad, después de haber escuchado con atención su realidad, la posibilidad de presentarles nuestra propuesta confrontándolas con mentiras, ¿sí? Entonces, el problema de la corrupción, ¿cuál es? Pues que tenemos un Estado demasiado grande, obeso, que atiende de todo, que maneja cifras astronómicas dentro de su presupuesto y es imposible llegar a administrarlo correctamente. Y por eso ahí aparece el compendio de las 5 reformas. Nosotros proponemos 5 reformas concretas que son definitivamente la píldora para salir de la ignorancia y atender el problema de raíz, de raíz. Hoy en Colombia tenemos una coyuntura importante alrededor de una reforma tributaria. Los colombianos que me están escuchando aquí entienden bien. Hoy ha habido reacciones de todo tipo. La gente hoy sí se reunió en masa porque era necesario protestar en contra de la reforma tributaria que se está procesando en el Congreso. Y hay todo un revuelo alrededor de todo esto, pero nadie dice la verdad. De fondo no se trata el problema crudo que tiene que ver con el desborde de un Estado que necesita un presupuesto astronómico para operar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la píldora? Pues ahí está, nuestra confrontación va a ser un Estado reducido, un Estado que se encargue, que sea limitado y que se encargue de sus 3 funciones básicas: seguridad, justicia y obras públicas, nada más. Entonces, cuando uno explica esas cosas a las personas, pues la gente empieza a tener, pues a reflexionar y cae en cuenta y dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Si ya no vamos a gastar en X, Y, Z, en los 10.000 departamentos y ministerios que existen dentro del gobierno, pues va a quedar dinero para que funcione bien lo que jamás ha funcionado bien. Entonces confrontamos la mentira con propuestas verdaderas, ¿sí? Y siempre aparece la pregunta de dónde y de cómo se ha implementado. Bueno, vamos a tener que profundizar y estudiar para poder contestar esas preguntas, pero dentro del compendio de las 5 reformas vamos a encontrar respuestas concretas para que las personas puedan aclarar en respecto a nuestro proyecto cuáles son las soluciones de fondo que traemos dentro del Foro Liberal de América Latina y en los movimientos nacionales. Entonces, el segundo momento de nuestra estrategia es el cómo. No lo olvides, arrancamos con el qué, empatizando, conectando con la realidad de las personas, contando nuestra propia historia, contándoles por qué estamos metidos en todo esto y luego empezamos a confrontar con la propuesta de las 5 reformas, aclarando una serie de mentiras y de ignorancias que tenemos alrededor de estos temas. Y el tercer momento en el que desarrollamos nuestra estrategia de comunicación tiene que ver aquí con mi amigo Jorge. Lo escogí para la foto. Jorge, te felicito por el trabajo que estás haciendo. También, no todos los que están en la calle moviéndose, compartiendo. Yo sé que no nos quedamos quietos y que nuestro interés es invitar a la acción para lograr cambios. Ese es el tercer momento de nuestra estrategia de comunicación. No nos quedamos como un tanque de pensamiento reflexionando, profundizando, ahondando en temas teóricos y buscándole la quinta pata al gato porque a ver qué le sale por allá. No, estamos concretos en la acción política porque finalmente eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, después de que yo desarrollé mi porqué, entendí, empaticé con la persona, después de que yo le cuento cuáles son las propuestas que tenemos y desmitifico y rompo ciertas mentiras, voy a invitar a la persona a que tome acción. Porque cualquiera de nosotros conoce personas que están siendo afectadas directa o indirectamente por todo lo que pasa dentro de las decisiones políticas de su país. O sea, ahí no hay nadie que se salve, ahí no hay nadie que diga, no, es que yo no pago impuestos, bueno, la inflación te va a comer, las cosas van a poder cada vez volverse más imposibles de pagar.
Y hay una razón para invitar a la acción que definitivamente es clave, y es que si no hacemos nada, pues siempre... Oscar, ¿estás ahí? Se te fue. Te perdimos. Sí, ya, creo que ya volviste. ¿Sí? Sí, ahí estás. Bien. Ya. Ok, gracias por... Era para que la gente pudiera digerir tremendo proyecto. No, está buenísimo, Oscar, dale. Entonces, el Foro Lideral de América Latina, dentro de su estrategia de comunicación, ha desarrollado una incubadora y hay unas invitaciones concretas. O sea, ningún movimiento nace hecho completamente ya con candidatos y con organizaciones montadas. Eso no funciona así. Todos los movimientos que transformaron sus países nacieron de gente inconforme, que entendieron verdades que transformaban y las pusieron en práctica. Y mucho de eso Johan nos lo ha compartido, porque cuando uno ve el tamaño del reto que tiene por transformar nuestros países, se pregunta, ¿y cómo rayos lo vamos a hacer? Bueno, aquí está la respuesta y tiene que ver con liderazgos y tiene que ver con tomar acción. Así que hay varias cosas que podemos invitar a la gente. Lo podemos invitar a que se una al movimiento 5R de su país. Y si aquí hay gente que todavía no conoce los movimientos de su país, pues puede acercarse a nosotros, puede preguntar ahí por el chat. Tenemos grupos WhatsApp de la mayoría de los países de Latinoamérica. Yo estoy junto con un equipo trabajando en Dale Colombia, que es el movimiento que desarrollamos aquí en Colombia por las 5 reformas. Y hago la cuñita, Derecha Accionaria para la Liberación para liderar y empoderar a Colombia, son nuestras siglas de Dale Colombia. Y estamos conscientes de que sin acción no va a pasar nada. No va a pasar nada, nos vamos a quedar quejándonos, saliendo a marchar, saliendo a criticar, pero finalmente sin ningún tipo de resultado positivo. Así que los invitamos a que se unan a nuestros movimientos nacionales. ¿Y qué se hace allí? Bueno, básicamente formarse a través del Centro de Liderazgo Clásico, donde hay programas. El ILE también es otro espacio donde tenemos mucho contenido para aprender sobre el liderazgo clásico, entender de qué se trata nuestra propuesta y poder salir de la ignorancia y también poder compartir nuestro plan a nuestro círculo de influencia, básicamente nuestra familia. Por ejemplo, hoy tuve una experiencia muy interesante con mi esposa. Ella me escucha hablar de todos estos temas, porque es innegable, está uno 24 horas en su familia, pero ellas toman cierta distancia, por lo menos mi esposa, y le gusta, pero pues, no se empapa el asunto. Pero hoy que le pasó algo particular, en la que fue confrontada con ciertos aspectos en relación a la política, se dio cuenta que esto que venimos trabajando aquí en casa y que en lo que vengo yo desarrollando, pues es totalmente relevante y totalmente necesario, ¿sí? Así que compartir con nuestro círculo de influencia es vital, sobre todo para aprender también nosotros, ¿no? Porque es el espacio donde más digamos, cómodo se siente uno y donde posiblemente menos atacado se puede llegar a sentir, aunque a veces en la familia hay mucho ataque también, sobre todo cuando hay posturas extremas dentro del espectro político. Sin embargo, es necesario tomar acción, compartir con otros, porque va a ser la única manera en la que yo voy a poder validar mi conocimiento, entender bien lo que he estado, digamos, leyendo o lo que he estado aprendiendo para luego concretarlo en compartirlo con alguien. Entonces son 3 pasos, como lo pongo aquí en la estructura. Primero hablo de por qué lo estamos haciendo, por qué nuestro país lo necesita, por qué en medio de las circunstancias que están viviendo las personas es necesario tomar acción, es necesario hacer algo. Y luego les contamos cómo lo hacemos. Y entonces ahí tenemos apoyos de documentos, tenemos todo un proyecto sincroreformista del cual está muy bien documentado y que, ojo, lo aclaro y tomo palabras prestadas del profe porque es verdad. Usted puede revisar la documentación de cualquier partido, de cualquier
nación latinoamericana y ningún líder político que no sea 5 reformistas tiene claridad de cómo sacar a su país de la miseria, de la pobreza, del atraso en el que está. Porque si bien es cierto, no es una fórmula mágica y no es una varita mágica, no estamos hablando de cosas que no se hayan hecho, no estamos hablando de cosas que no sean verdaderas y no estamos hablando de cosas que no se hayan puesto en marcha en los países más desarrollados del planeta, ¿sí? Incluso hoy, dentro del continente africano están pasando cosas importantísimas para el desarrollo de zonas económicas que históricamente casi que no habían existido por la envergadura que tienen, y eso lo estamos aprendiendo ahí en la realidad con el profe, y es producto precisamente de las ideas liberales clásicas que se ponen en marcha y del proyecto que las pone en marcha, que las pone en práctica. Así que si resumiéramos, o más bien resumiendo la estrategia de comunicación de nuestro movimiento, pues tiene que ver con estos 3 pasos, muy sencillos pasos. Así que si usted quiere esta presentación, pues me encantaría compartírsela para que pues la repase, la analice, la revise. Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido oportunidad de tocar estos temas con alguien que llegó a quejarse con nosotros, a decir, no, ya no me alcanza el dinero para comprar, o simplemente no tengo empleo, o me pusieron 10.000 trabas para hacer una reforma en mi casa, es increíble, es increíble las leyes malas lo que provocan, es increíble cosas tan simples como que yo no pueda usar estos días la piscina de mi casa porque hay una normativa que me lo impide por temas de COVID-19 y bueno, en fin, una serie de leyes absurdas, que esa es la menor de todas, pero que afectan diferentes órdenes de nuestra vida y de nuestra sociedad y nos tienen allí bajo presión, limitado en la condición Éxodo 5, nos dice el profe, esa condición de que no hay tiempo ni para leer, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para nada. Simplemente para medio producir lo que se puede producir. Y bueno, yo quería presentarles esta estrategia. Esto es lo que el foro desarrolla, lo que venimos desarrollando dentro de las organizaciones nacionales y que obviamente podemos pulir, podemos profundizar, pero ya está en marcha, es una propuesta que ya está desarrollándose concretamente y que está dando los resultados pues, que hemos venido teniendo y que han permitido que el mensaje se amplifique. Así que bueno, Jorge, no sé, amigos, esta es como la síntesis de lo que venimos trabajando en el foro y era lo que quería compartir con ustedes. Excelente, Oscar, felicitaciones. Ha sido un mensaje, a mi criterio, pues muy bueno, muy completo. Realmente nos da un feedback, ¿no? A los que estamos, como bien dices, pues tratando de comunicar este mensaje, de cautivar, de persuadir, pues definitivamente que ese es el camino y esa es la estrategia. Así que muchísimas gracias. Yo tengo alguna pregunta por ahí, pero preferiría que, pues no sé si el profe quiera complementar con algo o vemos Si me permite, en el chat. Sí, adelante. Si me permites un complemento, porque Oscar mencionó la realidad, ¿ok? Y quería informar para la gente que nos sigue, que todavía no está. Excelente, Oscar, te luciste con la exposición. Mira, para la gente que no nos conoce todavía bien, la realidad es el programa de formación continua que tenemos, ¿ok? Que desarrollamos ahí todos los lunes en reuniones como esta, pero que no son transmitidas por Facebook Live, sino por Zoom solamente. Reuniones como esta todos los lunes. Las organizamos el equipo que constituyen Jorge Méndez, Johan Quesada y 2 mujeres brillantes de Bolivia que son Anaí Carrasco y Angie Camacho. Entonces, los lunes estudiamos en qué países se han hecho las 5 reformas o se están haciendo. Estudiamos casos, lunes a lunes, caso por caso, poniendo la lupa, examinando, mirando videos, muchos videos
y leyendo algunos artículos. Estudiamos el caso de Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Lech Walesa en Polonia y en general Václav Klaus en República Checa y los países de Europa Oriental. También los países del África y Asia, los llamados tigres asiáticos y leones africanos. Y ese es el foco principal. ¿Por qué empezamos este programa en febrero, pero que no tiene fecha final? Así que el que quiera se puede inscribir. Son $50 mensuales, pero caben hasta 4 en cada inscripción. ¿Okay? ¿Por qué lo hicimos? Porque la gente nos pregunta, y eso tiene que ver con comunicaciones, por eso me meto a complementar. La gente siempre nos pregunta lo mismo. ¿En qué países se aplicaron las 5 reformas? Bueno, aquí están. Los estudiamos lunes a lunes, caso por caso, personaje por personaje, episodio por episodio, cuáles fueron los aciertos y los éxitos, cuáles fueron también los errores y los fracasos. ¿Okay? Y los comparamos con nuestros fracasos. ¿Okay? Ahí está Aníbal Dínamo en la sala. Con Aníbal vamos a grabar un Zoom el mañana jueves, si Dios quiere, después de nuestra reunión de gabinete. Vamos a grabar un Zoom que yo le he puesto como título ¿Por qué fracasa Argentina? O ¿por qué fracasamos los argentinos? ¿Okay? Fracasamos porque tenemos en general muy poca disposición al cambio. Tendemos a repetir siempre lo mismo, como el día de la marmota. Tendemos a hacer siempre lo mismo y no podemos encontrar soluciones o respuestas diferentes si hacemos siempre lo mismo. Entonces, esto que estamos haciendo en todos estos países de América Latina, menos Argentina, por eso me alegra que esté Aníbal aquí, porque mañana vamos a grabar sobre el tema de Argentina. ¿Okay? Lo que hacemos en todos estos países no es lo de siempre, no es siempre lo mismo. Por ejemplo, no hacemos lo que hacen los tanques de pensamiento, de organizar cursos y conferencias y sobarse la espalda unos a otros y felicitarse mutuamente y repitiendo como loro lo que dice Hayek y lo que dice Mises y todo eso. No hacemos eso. Tampoco hacemos lo que hacen los influencers, ¿ok? Sacarse videos y generalmente en debates y promoviéndose personalmente. Eso el mismo Hayek lo llamaba individualismo malentendido. ¿Okay? En Perú hay una palabra muy, muy linda, se llama figuretismo. Eso no lo hacemos. Cuando se habla en todos los países de la unidad de los liberales, sí, nosotros hacemos la unidad de los liberales, pero no en torno a figuras, sino en torno a un programa y a un plan de acción concreto. Y entonces las figuras adhieren al programa y el programa tiene el protagonismo, no las figuras. Eso es algo realmente novedoso, inédito en América Latina. Nunca había sucedido, por lo menos en la derecha o en las décadas recientes, para no irnos más atrás. ¿Okay? Entonces, somos pioneros, innovadores, Blaze Runner, como se dice, o Packer, o rompedores de esquemas. No vamos por el camino más transitado, sino por un camino que no ha sido transitado y lo estamos haciendo nosotros a medida que marchamos. Y eso, claro, nos plantea problemas de comunicación muy serios que gracias a Dios y a la ayuda de Oscar Montealegre y otros especialistas en comunicación, como Miguel Jiménez, por ejemplo, de Costa Rica, ¿okay? Hemos resuelto problemas de comunicación. Nos enfrentamos con muchas mentiras en materia de comunicación, como bien lo ha dicho Oscar. Pero yo quisiera señalar que también nos enfrentamos con muchas ilusiones. ¿Ok?
¿ok? Los vendedores de mentiras son también los que venden ilusiones. Le ilusionan a la gente con el candidato tal para presidente, ese es el que va a resolver todos los problemas, y resulta que no. Esas son ilusiones, o la ilusión del mal menor, por ejemplo. No, que hay que votar por este porque el otro es peor. Mira, Profe, en las elecciones, espera, un segundito, en las elecciones para presidente no se sabe cuál es peor en muchos casos. Y ahora también enfrentamos otro problema, que es en algunos países donde hay elecciones para alcaldes este año o el año que viene pronto, la ilusión de yo quiero ser alcalde. Yo quiero ser alcalde. ¿Por qué? Y porque mi pueblo está muy mal, la gente está muy mal. Sí, pero las soluciones no están en la alcaldía, están en el Congreso. Tenemos que promover candidatos a diputados, no para alcalde, porque como alcalde no vas a poder resolver ni uno solo de los problemas para los cuales estás prometiendo solución. Sí, Oscar, disculpa. sí, y sumándole a los vendedores de humo, también los politiqueros que pues pareciera que tienen una detrás de la manga para cuánto problema existe, ¿no? Y en estos días yo me he dado la tarea de escuchar con atención, ¿no? Propuestas, gente que está hablando, pero siempre son paños de agua tibia. O sea, no hay nadie que realmente hable de soluciones de fondo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque finalmente en nuestros países los politiqueros salen con un listado enorme de propuestas que lo que hacen a mediano y a corto plazo es agravar más los problemas porque no son verdaderas soluciones, simplemente son paños de agua tibia para una persona que está moribunda en sus últimos días. Entonces yo lo menciono porque como nos gusta escuchar desde la ignorancia, nos gusta escuchar que alguien tiene una esperanza para que haya algo diferente en el país. Entonces los oídos de las personas como que se abren digamos, a interesarse a ver qué posibilidad nueva alguien trae. Y ahí es donde entramos nosotros precisamente con contundencia a decir las verdades en un marco de completa realidad para ofrecer un camino realmente viable, porque el problema de fondo es ese, que se dicen muchas cosas que suenan bien, pero que no son viables. Y la gente, pues, obviamente, porque uno está en su ignorancia, no alcanza a dimensionar la inviabilidad de las cosas que se proponen. E incluso aquí en Colombia nos enfrentamos, pues, a elecciones presidenciales dentro de poco. Perú está pasando por eso y nos damos cuenta cómo siempre la gente pone su esperanza en el fulano, ¿no? En el caudillo salvador que casi que está bajando de las nubes con una nueva posibilidad para transformar el país y no sé, ese caudillismo latinoamericano tan típico precisamente también trae la debacle porque nos fijamos en las personas y no alcanzamos a darnos cuenta lo que están diciendo de fondo, qué implicaciones tiene. Así que, bueno, quería hacer esa pequeña corrección. Sí. Gracias. No. Bueno, como no hay manos levantadas y tampoco chat, déjame terminar con dos cositas, mi complemento. 58 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, de nacimiento, ¿ok? Y las emigraciones de los países latinoamericanos van en crecimiento. En la última década, sobre todo, ha sido increíble. Se frenó un poquito por la pandemia el año pasado pero la tendencia es a crecer. Cientos de miles de latinoamericanos emigran, salen de todos y cada uno de nuestros países al año, ¿ok? Al año. Se van a Europa, se van a Estados Unidos o se van a otro país latinoamericano. ¿Y eso qué significa? Que han entendido que ahorita no hay solución, que para allá mismo no hay salida. Y entonces yo les digo, por ejemplo, esta mañana estábamos conversando con un grupo ahí,
que no entendía. Bueno, pero ¿y qué podemos hacer ahorita? ¿Qué se puede hacer ahorita? Ya mismo. Bueno, ya mismo, ahorita no se puede hacer nada. Tú puedes hacer algo muy, muy importante, unirte a nuestro movimiento. ¿Ok? Unirte a nuestro movimiento, donar tiempo de trabajo voluntario, donar dinero, informarte, militar con nosotros en el Partido de Evolución o en el Partido Familia. Eso sí puedes hacer ahorita, pero del resto de los politiqueros no esperes nada. Ya cientos de miles de latinoamericanos que salen de su país entienden clarito un mensaje que tú pareces no entender. No hay solución inmediata. Por eso entonces, como entendieron esa realidad, hicieron la maleta y se fueron o están preparando su equipaje para irse. ¿Okay? Y Óscar Montealegre y nuestros comunicadores, como Miguel Jiménez, que ya mencioné, tienen un problema terrible como comunicadores. A mí no me gustaría estar en sus zapatos. Tienen que comunicar cosas que la gente debe saber, pero que no quiere escuchar. ¿Okay? Tienen que comunicar verdades desagradables, como esa. No esperes una solución inmediata porque no existen pomadas milagrosas. Soluciones mágicas no hay. ¿Okay? Y comunicar eso, yo me imagino, debe ser tremendamente difícil. Bueno, nada más. Sí. No, es un desafío enorme, ¿no? El que tenemos diariamente los devolucionarios incorreformistas. Amigos, ayer nosotros en familia tuvimos una interesante reunión con gente que quiere cabalmente lanzarse como candidatos al alcalde y vicealcaldesa en uno de los municipios centrales del departamento de Guatemala. Y bueno, pues recogiendo todas estas estrategias de comunicación, ¿no? Tratando de pasar por ese por qué, el cómo y el qué, que no es fácil, la verdad, ¿no? O sea, digamos que en teoría uno trata de tenerlo presente, pero cuando se van dando las conversaciones, pues ya no resulta tan fácil, ¿no? Concentrarse en ello. Sin embargo, pues creo, y Oscar me corrige si estoy mal, pero creo que en esa fase de empatizar, yo le decía al equipo ayer, escuchemos y mucho, ¿sí? Porque la gente tiene y quiere decir muchas cosas, ¿no? O sea, cuando de política se trata, ¿no? Entonces, yo les decía, miren, aprendamos a escuchar, ¿sí? Y escuchemos y preguntemos, escuchemos y preguntemos, escuchemos y preguntemos, o sea, escuchemos bastante para posteriormente tratar de recoger las premisas falsas más importantes, porque son muchas, ¿ya? Ayer nos topamos con una persona que pucha, en cuestión de 2, 3 minutos nos lanzó una cantidad de información que bueno, hubiéramos podido ahí coger 1 hora, 2 horas para desarrollar cada tema, ¿no? Pero teníamos que agarrar la premisa más importante para lograr conducir la reunión hacia el objetivo que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero recordar y eventualmente creo que lo vamos a tener en mente, ¿no, equipo y profe? La necesidad de exponer nuevamente los 10 malos hábitos culturales que tenemos los latinoamericanos, porque creo que hay esos hábitos que hemos expuesto en ese documento eh, retratan muy bien el perfil del latinoamericano, ¿no? Y yo los estaba repasando ayer y bueno, me enfrenté ayer con 1 o 2 personas que tenían mucho de esos rasgos. Entonces, sí, definitivamente que estamos frente a un gran desafío y a mí, bueno, ya ahora Miguel Jiménez tiene la mano levantada, ya mismo le damos la mano. Me gustaría que Carlos Arenas, a quien yo veo por acá presente, sí, lo veo presente, nos comparta su experiencia de una reciente reunión que tuvo con una comunicadora, ¿sí? Y bueno, donde ella
le lanza un mensaje sobre familia, ¿no? Y le dice, mire, es que familia, y ¡tas! Le lanza, ¿no? Entonces yo quisiera, Carlos, que si usted quiere, sin decir el Ya nombre, me lo imagino que le lanzó. sin decir el nombre, que lo exponga acá, porque podría ser interesante, ¿no? Que acá con gente como Oscar y Miguel lo evaluemos, ¿no? Porque es un mensaje contra el cual nos enfrentamos muchos de los que estamos en la primera línea de ataque, como decimos, ¿no? Así que bueno, mientras Carlito se prepara, le damos la mano, le damos el micrófono a Miguel desde Costa Rica. Bienvenido, Miguel, adelante. Gracias Jorge, y saludos al colega Oscar, que lo felicito porque realmente una presentación brillante y muy aterrizada, y coincido 100% en la estrategia, y pues gracias a Dios que la comunicación a nivel latinoamericano está en buenas manos. Yo lo que agregaría nada más es un detalle y yo se lo digo aquí a los compañeros del partido, para mapear un poco, y uno siempre tiene que saber digamos, en estrategia, en dónde está parado para no perderse, ¿verdad? Y hay un esquema muy sencillo en comunicación política, que es los tres grandes grupos a los cuales uno se enfrenta, digamos, sus segmentos, y eso después se convierten en microsegmentos, pero son tres, y eso le da un mapa a uno muy, muy sencillo, que puede ayudar también a ver de dónde viene la opinión. Yo lo he notado mucho también en redes sociales. Están los aliados, los públicos neutros, que generalmente son, por lo general son públicos que desconocen mucho de política, que no tienen muchos elementos de juicio para valorar las diferentes posiciones políticas, y son los que votan más emocionalmente. Todavía sí, inclusive si la escolaridad baja en ese grupo de público neutro, tiende a ser todavía más emocional, menos conocimiento. Y están los adversarios. Entonces, ¿quiénes nos interesa captar de primera mano? Los aliados, los naturales, los cercanos, el conservadurismo, el liberalismo clásico, que ya tiene conocimiento y que está esperando una respuesta de liderazgo, y ese es el público, digamos, que tiene que estar con nosotros sí o sí. Entonces acá en Costa Rica, por ejemplo, ya tenemos un público cautivo, y hemos crecido bastante. Y el público neutro es el reto, porque si ese sí no podemos, nuestro mensaje no puede ser rechazado por ese público, porque esa es la gran masa. Pero hay que tener en cuenta que ese público hay que fidelizarlo muy bien, porque tiende a ser promiscuo electoralmente, ¿verdad? Ahí en la urna al final le ofrecen bono y se va por allá, ¿verdad? Eso hay que fidelizarlo muy bien, trabajarlo muy bien. Y con el público adversario, que te ataquen es bueno, porque el ataque uno lo redirige, y generalmente el público aliado responde a esos ataques, casi que uno no tiene que defenderse, y yo lo veo en redes sociales como la misma gente entra y defiende nuestras publicaciones. Y bueno, y la otra estrategia es que es de toda la vida, es que para que haya top of mind hay que repetir incansablemente el mensaje, y eso sí lo tiene el Foro Liberal, que tiene una estructura de mensaje muy sencilla, muy aterrizada y fácil de explicar, que cualquier persona lo entiende. No tiene uno que mandarle a leer a Mises, a Rothbard, ni a Hayek, ni la escuela austriaca, ni los tratados de libre comercio, etc. Así que yo diría que eso nos da elemento. Entonces, yo evalúo las opiniones segmentándolo así, y si me preocupa, si es de un aliado, hay que rectificar si está teniendo alguna inconveniente de entender el mensaje. Con los públicos neutros, generalmente sí hay que tener más atención, y con los adversarios, ahí es guerra de guerrillas, ¿verdad? Porque hay que usar una estrategia muy interesante para, digamos, para que caigan en la trampa de debatir con nosotros. Esa es la estrategia que estamos haciendo nosotros. Nosotros
comparamos nuestro proyecto con el de los partidos politiqueros, mediocres, que no tienen ideas claras, y entonces, si saltan, ¿verdad?, por alguna publicación o algo así, nosotros los invitamos a debatir. Así también ponemos nosotros los spotlights sobre nuestro proyecto. Claro. Es difícil, eso, como dice Alberto, don Alberto, el profe Alberto, es un reto, no es fácil porque no tenemos medios, pero bueno, sí hay que hacer las cosas lo más de corazón posible y siempre con mucha eficiencia y con compromiso. Esa era mi intervención. Excelente, Miguel. Bueno, sí, hacemos camino al andar, ¿no? Es probable que cometamos algunos errores, pero lo importante es tratar de identificarlos y corregirlos, ¿no? Corregirlos sobre la marcha. Es, creo yo, que la forma en la que tenemos que ir aprendiendo e ir pues dejando esa estela, esa semillita que viene siendo el camino para los que nos siguen, ¿no? Bueno, ya Carlitos Arenas. veo a Carlos ahí, sí. Carlos, bienvenido. ¿Será que nos puede comentar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, colegas? Gusto de oírlos. Qué bueno aquí que estemos 40 y pico ahí, atentos. Bueno, pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Una editora, una propietaria de un canal, de un periódico digital, el Liberal GT se llama, que en alguna oportunidad estuvo con nosotros en una reunión que tuvimos en un desayuno, llegó a conocernos. Y en esta última oportunidad, pues, me contactó y me dijo que quería platicar conmigo, que nos juntáramos para aclarar un tema del nombre de familia por otro proyecto que anda ahí con el nombre nuestro. Pero bueno, se lo aclaré y me dijo, bueno, yo lo sigo mucho. Creo que el problema que ustedes tienen es que tienen que tropicalizar el mensaje, lo que dicen todos. O sea, le digo yo, entonces, bueno, pues tú lo entiendes. Pues yo sí lo entiendo. Entonces, ¿por qué no nos apoyas? Ah, porque me invitaron en otro partido de derecha a participar y estoy indecisa y no sé qué hacer. Un tema así como digo yo, bueno, si tú estás clara que esto no va a cambiar si no enfrentamos al sistema a través del proyecto de la gran devolución y las 5 reformas, ¿en qué estás? No, me dijo, aquí el tema ahorita es que yo voy a hacer una asociación liberal, dice ella. Un tanque de pensamiento para... Entonces, ¡otro más! Entonces, mire, realmente, al final, bueno, logré que me diera un espacio en su periódico para tener una columna, pero el tema es que sí, la gente está totalmente equivocada, ¿verdad? Equivocada, no entienden, y es una persona que bueno, el tema de la iglesia, no lo entienden, realmente creen que todavía vamos a encontrar algunos aliados dentro de los pastores, y yo le digo, mira, esa es nuestra misión, nuestra labor, no desmayemos, pero están perdidos, o sea, no quieren darse a la tarea de conocer la verdad y que con la verdad podamos juntos aprovechar y salir adelante. En conclusión, la reunión pues solo me demostró lo mismo que dice Jorge y el profe, ¿verdad? Que la gente no está en nada. Alguien que pensé yo que iba a decir, bueno, sí, me apunto, firmo para el partido, no, me están invitando a otro partido, y yo creo que la intención de ella también era, como ve que estamos en el desarrollo y como ella es comunicadora, tal vez pensó que la podíamos contratar para hacer algo. Entonces le dije, bueno, te voy a mandar el documento del diagnóstico que faltaba y lo tropicalizas y me lo mandas y yo se lo presento al grupo a ver qué piensa. Entonces, en eso quedamos y esa fue la experiencia que tuve ayer en la mañana, amigos, colegas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adiós, profe. Muchas gracias, Carlos. Bueno, miren, no es la primera vez, ¿no?, que nos dicen que hay que tropicalizar el mensaje, ¿no? No sé, la gente como está acostumbrada a tan bajo nivel de calidad de politiquería, cuando no se escucha, ve que estamos, no sé, no lo logran
o sea, logran identificar que somos una cosa tan extraña, tan ajena. Fíjense que ayer también en una importante reunión nos encontramos con un joven que al confrontarle con este tema de que es importante postular candidatos a diputados más que cualquier otra candidatura, incluyendo las candidaturas a alcaldes, pues bueno, nos dice este joven, pero miren, ¿cómo es que vamos a venderle esta idea a la gente? Porque realmente la gente en el área rural, o sea, estamos hablando de gente sencilla, de gente con muchas limitaciones económicas, pues está full compenetrada en la elección de su alcalde, ¿no? Y también, digamos, siempre poniendo la mano a los candidatos que llegan, porque todo candidato les ofrece algo. ¿Ustedes qué van a dar? Entonces, miren, son preguntas que viene de gente que está en la comunidad, ¿verdad? Y entonces... Pero aclara qué es lo que les dan los otros candidatos. Aclara, cuenta el tema del paño para las tortillas y todo eso. Bueno, este tema del paño para las tortillas es más bien un souvenir de una organización amiga, ¿sí? Que no cae en ese contexto, pero sí candidatos que regalan láminas, que regalan tamales, que regalan pelotas de fútbol, que dan bonos, estipendios económicos, así, directamente. Y bueno, ya no digamos toda la estructura de los consejos comunitarios de desarrollo, los COCODES, ¿no? Que son las estructuras gubernamentales que bueno, pagan prácticamente, ¿no? O sea, pagan por el voto. Entonces, bueno, todas estas realidades, amigos, ese es el tema, todas estas realidades son las que enfrentamos en nuestra comunicación. Y bueno, le decíamos nosotros a este muchacho, pues, ¿qué vamos a darle a la gente? Nada, o sea, más allá de lo que podría ser en una reunión, un café, un sándwich, no sé, algo por el estilo, ¿no? Que claro, podríamos estar en la disposición de hacer, bueno, porque también estamos hablando de miles de personas. Pues lo que vamos a hacer es decirle la verdad. Es decirle la verdad, no tenemos la varita mágica, ¿sí? No tenemos el camino a seguir ya estructurado, no lo tenemos, no tenemos la receta para seguir. Sí, lo que sabemos es que hay que decir la verdad, hay que tratar de hacer empatía con esa realidad de la gente y decirle por qué nuestra propuesta es la que más le conviene, por qué y cómo nuestra propuesta la va a sacar definitivamente de la pobreza. Y no vamos a estar poniendo pañitos que alivian nada más, ¿verdad? Que alivian temporalmente y solo, digamos, limitadamente para ciertos grupos de personas, las calamidades que están pasando en nuestros países, ¿no? Entonces, y yo solo agreguemos que el tema salió porque nosotros dijimos que queríamos que el partido se autofinanciara con 10 quetzales de cada persona. Entonces, como él dijo, ¿cómo le vas a pedir 10 quetzales si todos les van a regalar cosas? Entonces fue cuando le dije, pues así, ahí es donde somos diferentes también, le digo. Sí. Y además, Jorge, tenemos la receta, tenemos el camino estructurado. Lo que no tenemos es la varita mágica que ellos están esperando. Eso no tenemos, pero camino estructurado y recetas sí tenemos. En cuanto al mensaje, ¿no, profe? O sea, lo que él preguntaba es cómo le vamos a decir a la gente esto si están acostumbrados a todo lo contrario. Entonces, parte de nuestra respuesta fue también, mira, es que a mucha gente ni es necesario decirle las 5 reformas. Y no sé qué piensa de esto, profe Oscar, pero a mucha gente no, ¿cómo les diré? O sea, cuando nosotros hemos llegado con esto, no necesariamente hemos llegado con las 5 reformas. La gente lee un artículo mío en el cual tal vez recientemente escribí sobre el famoso tema de la Superliga, ¿no? En Europa, ¿sí? Y hablé del fútbol europeo. Y eso le gustó a mucha gente y ahí logré 2 firmas.
No hablé de nada, hablé de capitalismo, pero no hablé de las 5 reformas. Y por ahí le entró a la gente, pues, y me sorprende, ¿verdad? Porque hay personas a las que no les interesa saber el qué. Porque el bueno, y eventualmente con un poco del cómo y ahí se van. Pues no. Hay distintos segmentos de público. Yo sé que Miguel Jiménez me va a apoyar en esto porque Miguel Jiménez se gana la vida segmentando públicos y auditorios. Sí es verdad que hay diferentes segmentos de público y de auditorio, ¿ok? Y si le damos el micrófono a Martín, que tiene la mano levantada, después, Jorge, yo quería algo especial decir para el público cristiano, que lo dije en una conferencia que di el domingo para un público cristiano. Mejor dicho, no lo dije, porque era un público cristiano donde yo no estaba muy en confianza, y cuando yo no estoy muy en confianza, no hablo como a mí me gusta hablar, sin anestesia. Pero aquí, como estamos en familia, sí voy a hablar sin anestesia para el público cristiano, después de Martín. Ok, dale, Martín, te damos la palabra. Sí, buenas noches. Una pregunta que siempre también me hacen a mí: ¿cómo llegar masivamente a la gente con el tema del proyecto de las 5 reformas? Porque por lo menos yo comparto el tema y la gente escucha, entiende y se da cuenta que es un excelente producto, o sea, como producto de mercado, ¿no? El proyecto de las 5 reformas es excelente, pero le falta el impulso. Y como una deficiencia que tenemos es al corto plazo, ¿no? Entonces me dicen, sí, está muy bonito, pero ahorita estamos entre Keiko y Castillo y eso no nos ayuda. Entonces te ciegan entre Keiko y Castillo y lo demás ya dicen será para el 2026. Entonces todo lo patean para el 2026 y ya no quieren escuchar nada ahorita. Entonces ese es un punto, cómo llegar masivamente sin los recursos económicos, claro. Y lo que también decías tú de Guatemala también pasa acá. En las zonas rurales no hay internet. A las justas llega luz eléctrica. Por ejemplo, en Cajamarca, a las 7, 8 de la noche cortan la luz y todos se van a dormir. Entonces, difícilmente llega la televisión, difícilmente llega la radio. ¿Cómo se llega a esa gente? Porque hay que explicarle uno a uno, o sea, persona a persona, ¿no? En las zonas rurales. Para explicar eso, ¿se puede? Sí, el proyecto es excelente, todo, pero se van a demorar muchísimo tiempo. ¿Cómo hace Castillo, por ejemplo, para llegar a esa gente? Usa las radios locales, esas radios pequeñitas, esas radios de provincia que son, como le dicen acá, proterrucas o de izquierda, y todo el día hablan de izquierda, todo el día hablan de izquierda. Ellos son los que hacen la campaña a Castillo. Pero ¿cómo llegar a esa gente? De una manera lenta, yo pienso que sí se podría llegar, pero como dicen, va a demorar bastante, ¿no? Entonces quería preguntar eso: ¿de qué manera masivamente se puede hacer la comunicación, la educación? La gente acá no sabe ni qué cosa es derecha ni izquierda, cree que todos son de derecha, que Keiko es de derecha, que De Soto es de derecha, López Aliaga es de derecha, todos son de derecha para ellos. Entonces, mientras tengan esas ideas, no se puede avanzar, pero ni siquiera saben qué cosa es derecha e izquierda. Ahora, acá han aparecido los libertarios youtubers, que son los jóvenes, que son los libertarios, que tienen arraigo y están difundiendo las ideas liberales, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera vuelta, los libertarios youtubers, que hay como 4 o 5 famosos que se están haciendo, decían, van a votar por López Aliaga, ya perdió López Aliaga. Ahora los libertarios youtubers dicen, van a votar todos por Keiko, ahora todos van a votar por Keiko. O sea, nunca se definen y dicen que son libertarios, pero se van a votar por Keiko, se van a votar por López Aliaga, o sea, no tienen ideas nada claras y enredan a la gente, a los seguidores, los miles que tienen, los enredan más, los enredan más, los enredan más. Entonces, le confunden el mensaje y dice que son liberales, otros que son libertarios. Entonces, todo es un enredo y no hay claridad en la información. Pero por eso quería preguntarle cómo llegar masivamente a la gente de manera práctica y de forma clara, pues porque los medios masivos totalmente desinformados, ni los periodistas saben qué cosa es derecha e izquierda, menos sabrá pues la gente, ¿no? Eso es lo que quería preguntar.
Respecto a eso, hay una excelente respuesta que nuestro amigo John Hack Quesada nos ha estado compartiendo y que obviamente Jorge y los movimientos nacionales estamos desarrollando, Martín. Y es que se tienen que desarrollar pequeñas victorias e ir creciendo. Uno no puede pensar en una estrategia masiva si no tiene una base de seguidores en su movimiento nutrida y fortalecida. Para pensar en una estrategia ya más masiva se requiere indudablemente recurso económico. Pero como Johan lo ha estado insistiendo, y es una clave básica para el desarrollo y el crecimiento de los movimientos nacionales en cualquier país, se necesitan crear bases a través del liderazgo, crear grupos, crear organizaciones que poco a poco agrupen más y más personas. Ahora, lo más práctico hoy es obviamente crecer en los centros urbanos en donde se tiene conexiones a Internet. Obviamente los sectores de cualquier país alejado van a ser importantes en su momento, pero para poder crecer un movimiento, cualquier movimiento político que transformó una nación, arrancó con uno convencido que luego fue compartiéndole el mensaje a otro, ¿sí? Y el mejor ejemplo de eso tiene que ver con Jesús, ¿sí? Transformó literalmente lo que conocemos hoy como Occidente en lo que somos, precisamente por un mensaje contundente frente al que estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Al margen de la teología, lo que quiero decir con esto es que no es un asunto de comunicar ideas vacías, es un asunto de compromiso de vida. Esto no es un asunto de titulares o de figuración. Y yo sé que tú lo entiendes, Martín, pero ahí es donde hay que dar la batalla, ¿no? La batalla de poder entregarse realmente, honestamente, a compartir esta verdad, porque definitivamente no hay otro camino. Los recursos llegarán, seguro que llegarán, pero cuando las personas que los tienen vean gente convencida hablando de la propuesta para salir del atasco en el que está cualquiera de nuestros países. Porque siempre va a haber gente que al conocer proyectos y personas convencidas van a estar dispuestas a aportar y a participar. Ahora, concretamente, la respuesta, yo creo que me gustaría mucho que tal vez Miguel o que el mismo Johan nos contaran lo que ellos están haciendo, y es lo mismo que está haciendo Jorge, y es ese proceso de conectar con la gente, de ir fortaleciendo bases, de ir amplificando el mensaje por cualquier tipo de medio. O sea, no hay limitación. Probablemente en algún momento, por la providencia de Dios, nos conectemos con gente que tenga el músculo económico, pero el trabajo no puede dejar de hacerse, porque en últimas la transformación va a ocurrir si nos encuentra trabajando, si nos encuentra dando el mensaje, si nos encuentra operando y sobre todo reaccionando ante la perversión que hoy plantean los sistemas políticos de nuestros países. Es que sí es imposible, después de verse afectado conscientemente, no reaccionar. Y si reacciona mal, pues bueno, que nos escuche en algún momento. Ahora, yo quería decir algo más, y era como, digamos, como complementando, más bien dando una réplica a lo que decía Miguel, que hablaba acerca de los segmentos. Y es que en esta etapa, en la etapa de crecimiento, de fortalecimiento, nos tenemos que centrar en la gente que está interesada, en las bases que comulgan con nuestro mensaje, pero que no han entendido bien que son liberales clásicos, porque en el fondo lo son, ¿sí? Y creo que esos lugares alejados y distantes, donde no hay acceso y donde no hay internet y donde las cosas son difíciles, pues bueno, algunos de los que realmente se interesen en algún momento se van a unir a nosotros y van a amplificar el mensaje. Pero es un proceso que requiere liderazgo, y liderazgos fuertes, liderazgos que permitan amplificar y sostener el mensaje en el tiempo, porque de otra manera es imposible, es imposible. Y solamente pensemos en la historia del socialismo, del comunismo, cómo arranca, ¿no? Y el profe siempre nos ha enseñado a mirar la historia para entender
los desarrollos de cómo se han construido las cosas. Arrancan siendo organizaciones fuera del sistema político en su momento histórico, arrancan siendo pequeñas organizaciones, pequeñas ideas, y hoy pues básicamente son hegemónicas, ¿no? Y hoy básicamente tienen el control a nivel global. Y bueno, esa es la tarea que nos toca emprender y que no, o sea, no es postergable, o sea, no se la podemos entregar a nadie más. O somos nosotros o finalmente no se hace. Leslie Rivera está compartiendo en el chat algo muy interesante. No sé si lo quieres compartir por el micrófono, Leslie Rivera. ¿Estás ahí? Hola, buenas noches a todos. Sí, aquí Hola, estoy. Leslie. Hola, hola, gusto de saludarlo, profe, y a todos. Pues bueno, yo era una escéptica en cuanto al mensaje, digamos, yo me había topado con mi círculo pues con mi círculo más cercano, con tantas trabas, con tantas muros, y era dificilísimo, o sea, yo estaba un poco desanimada. Cuando salimos a hacer lo de las firmas, esto me dejó una sensación diferente, porque la gente sencilla, la gente de a pie, o sea, me firmaban y con alegría, confiando en que es necesario un cambio y confiando en nuestro proyecto, sin preguntar nada profundo, sin ponerse a decir, no, pero eso no se puede, o en cuánto tiempo, digamos, la gente, yo empatizaba con sus necesidades. Por ejemplo, firmaron varios guardias de seguridad de condominios que tengo acá cerca de mi casa, y me dicen, ala, sí, es que yo quisiera mejor trabajo, pero no hay opciones. Ellos hacen turnos de 48 horas, entonces es gente que está cansada, pues, y que nadie les había hablado de ese tipo de cambios. Ellos me decían, pero ¿y qué nos van a ofrecer? O sea, ¿o qué nos van a regalar? Y yo, mire, o sea, lo típico, pero cuando yo les empecé a explicar de que esto no se trataba de comprarlos de esa manera, sino de convencerlos de que tenía que haber un cambio para ellos y para sus familias, ¿verdad? Porque ellos quieren que sus hijos estén mejor que ellos y no peor. Entonces, cuando entendieron eso, fue increíble, pues, y todos firmaban y sacaban su DPI emocionados. Entonces, a mí esa experiencia me encantó y me cambió mucho la forma de ver Perspectiva. cómo piensa la gente. Exacto. Claro, excelente. Gracias, Leslie. Sí, Leslie es miembro del equipo del comité. Jorge, ¿me permitiste Sí. nada más un minutito? Sí, adelante, Miguel. Bueno, es un factor que nosotros hemos incluido aquí para la comunicación. Es una pregunta antes del qué y del cómo. Y creo que nos ha funcionado. Y es, ¿para dónde vamos? Marcar el norte. Y de hecho ustedes ven aquí en mi pantalla atrás cómo nosotros, ahí vemos, voy a dejarme un poquito, ahí vemos que hay una ruta hacia el primer mundo, hacia el desarrollo, hacia el progreso, y el caos que significan los otros partidos o las otras propuestas o proyectos políticos. Entonces nosotros hemos dicho, por ejemplo, de una forma inspiracional que ayuda mucho, llevemos a Costa Rica a la cima del progreso, y utilizamos como figura la montaña. Pues que ustedes saben que también a nivel espiritual la montaña significa mucho en la Biblia, o sea, el encuentro con Dios, y significa siempre un reto, pero un reto para nosotros es realmente apasionante, no nos da miedo porque vamos, como dice bien Jorge, con Dios y con la verdad por delante. Así que ese marcar el norte, marcar hacia dónde vamos, nos está ayudando, y es como un gancho. Ya después presentamos el cómo, el qué, la 5R, pero antes les decimos que pues queremos que llegar a esa cima y no nos podemos conformar con menos. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano no puede conformarse con menos, sino es el progreso humano al más alto nivel, ¿verdad?
¿verdad? Y ahí estamos poniendo. Entonces, si alguien nos ofrece algo que sea igual de bueno que eso, o igual de aspiracional que eso, lo podemos conversar. Si el proyecto no implica poner al ser humano en el centro, entonces no negociamos, ¿verdad? Así que más bien lo que hacemos nosotros es invitar a sumarse como una invitación a que revisen el proyecto y si quieren venir, pues se pueden subir a esta aventura, pero no nos damos por menos y decimos abiertamente, este es el mejor proyecto. Lo decimos abiertamente, no ocultamos que sea el mejor. O el único en su género. Es el único, exactamente. Entonces, hablamos con la verdad, ya que si alguien que se molesta, pues entonces presente el suyo y vemos si va hacia la cima. Es que no es ahí que nos quedemos a la mitad. Yo creo que un alpinista que va digamos, que se propone como reto subir el Himalaya, no se va a conformar con quedarse en en el primer campamento base. ¿Verdad? Entonces claro. Eso inspira mucho. Claro. Máxime si ha entrenado para llegar a la cima. Claro. Bajar y subir 2 o 3 veces, que es lo que estamos haciendo nosotros. Sí, aquí no hay cabida para la mediocridad. Así es. Bien. Yo no quisiera terminar esta sesión de hoy sobre comunicación a diversos segmentos de público sin hablar de un público, o mejor dicho, de un segmento. El segmento cristiano, más específicamente el segmento evangélico, que es casi impenetrable. ¿Ok? El domingo pasado me invitaron a dar una charla a un grupo cristiano evangélico de Perú. Un grupo cristiano evangélico muy evangélico, ¿no? Después, yo invité a algunas personas para que fueran también, y entre ellas, bueno, y después me enteré que todos los domingos en la noche hacían esas reuniones en unas iglesias que son reuniones de hombres. Y yo no me había dado cuenta, yo no sabía eso, y invité como a 3 o 4 personas, entre ellas 2 mujeres. Es un público difícil el evangélico, es bien difícil. Si no tienes tu candidato evangélico a presidente, si no tienes tu Fabricio Alvarado o en Costa Rica, o tu pastor Humberto Lay en el Perú, está frito con los evangélicos porque no te van a votar. Y ese domingo uno de los asistentes me lanzó una pregunta muy directa, mejor dicho, más que una pregunta, un cuestionamiento. Yo estaba hablando de la necesidad de derogar las leyes malas antes de hacer las 5 reformas, porque las 5 reformas no se pueden hacer sin derogar las leyes malas. ¿Ok? Que ese es un tema, Jorge Chapas, en el cual se le puede entrar a la gente antes de las 5 reformas, entrarle con las leyes malas, y después presentar las 5 reformas. Sí. Y yo estaba explicando eso y viene este evangélico y levanta la mano y dice, bueno, usted está hablando de leyes y reformas, pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Dónde está Dios ahí? Porque yo no lo veo. Bueno, entonces, como no estaba yo muy en confianza, no les hablé, no les respondí como a mí me gusta, o sea, sin anestesia. Y le dije, bueno, mira, pero es que Dios está demandando y exigiendo justicia, y lo que tenemos es un sistema injusto, y nosotros te hablamos de leyes malas que propician, instauran ese sistema injusto, y de la necesidad de reformas para suprimirlo y establecer un sistema justo de gobierno. Ahí está Dios. Pero yo le hubiera contestado, si hubiera estado más en confianza, le hubiera contestado de otra manera. Le hubiera dicho, mira, así, te va a chocar mi respuesta, pero a mí me puede haber chocado tu pregunta. Pero mi respuesta que te va a chocar es la siguiente. El Dios que tú estás buscando no está en las 5 reformas. ¿Ok?
porque ese Dios, tú estás buscando en las 5 reformas un diosito, pero ese diosito de peluche, ¿ok? No existe, es un Dios falso que te han vendido en tu iglesia. No es el Dios de la Biblia. Por eso, no busques a ese diosito de peluche en las 5 reformas porque no lo vas a encontrar. Y no lo vas a encontrar porque no está. Y no está porque no existe. El único Dios viviente es el de la Biblia, que exige y demanda justicia porque ama la justicia y aborrece la injusticia y reclama que la gente, está en Isaías, Daniel, Ezequiel, reclama que la gente al menos proteste por la justicia. Y creo que es Isaías que tiene unos párrafos muy buenos que dicen, Dios mira y ve injusticia por todos lados y se asombra de que nadie proteste. Eso está en Isaías. Bueno, de ese es el Dios que está en las 5 reformas y está muy presente, ¿ok? Aun cuando algunos de nuestro movimiento no son creyentes, pero en Dios no son creyentes, ¿qué vamos a hacer? Pero sí son creyentes en la justicia. Ah, bueno, ok. Entonces Dios está con nosotros, Dios está en las 5 reformas, pero es el Dios que existe, el Dios de la Biblia. No es ese que tú estás buscando, ese es un Dios falso que te vendieron en las iglesias y cuanto más pronto te olvides de él, mejor. No le dije eso porque no estábamos en confianza, pero ahora sí. Y ahora sí con más razón porque estoy reestudiando un libro muy bueno de un autor que estoy traduciendo completo el libro, de Kenneth Gentry, que se llama La grandeza de la gran comisión. El libro está en inglés, por supuesto, todos los libros buenísimos que hay en inglés, las editoriales cristianas en español no los traducen. Traducen toneladas de porquería, ¿okay? Y eso es lo que se distribuye en las librerías e iglesias cristianas. Pero los libros buenos como este no los traducen. Se llama La grandeza de la gran comisión. Es algo excelente. Y trae la respuesta cristiana a la pregunta de Martín. Martín preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacemos para llegarle a gente que no tiene luz ni nada y tal? El libro de Kenneth Gentry, que se llama, como digo, La grandeza de la gran comisión, tiene un capítulo fundamental que dice así, que el proyecto de Dios para la raza humana, el plan de Dios, el propósito de Dios, se cumple a través de las intervenciones de Dios en la historia humana. Ahora bien, las intervenciones de Dios en la historia humana tiene una característica muy... ¡Ay, gracias, Chapa! Gracias. Tiene una característica muy importante. Se llama incrementalismo. Y la mejor metáfora del incrementalismo, la manera como Dios opera en las cosas humanas, está en la metáfora, en la parábola del grano de mostaza. ¿Ok? Se empieza con poquito. Esa fue la respuesta que le dio Óscar Montealegre a la pregunta de Martín. Se empieza con una persona, un grupito, un pequeño número de discípulos, pero convencidos, perseverantes y tal, y eso a su vez van haciendo discípulos, y estos discípulos, y entonces a través de muchas generaciones. ¿Ok? Y este libro, y ese capítulo en especial, que se llama incrementalismo, el crecimiento es incremental del reino de Dios en la historia, ese capítulo me hizo clic cuando escuché hace poquito un sermón de Sproul, donde despeja toda esa fantasía del retorno de Cristo inmediato. Creemos en el retorno de Cristo, pero no tiene que ser inmediato, no tiene que ser ya mismo. O sea, tienen que
tiene que avanzar incrementalmente el reino de Dios para que después, al final de la historia, eso ocurra. Entonces, Sproul lo dijo con una frase lapidaria que a mí me encantó. Sproul lo dijo así: tal vez falten otros 2000 y pico de años. Tal vez falten otros 2000 y pico de años. 2000 y pico más 2000 y pico son 4000 y pico. ¿Ok? Bueno, sí, tal vez. Entonces, perdón, Jorge Chapa, quería terminar con eso antes que vos cierres. No. No, genial. Genial, profe, genial. Realmente es la guinda al pastel de este conversatorio que ha estado buenísimo. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si quieras, digamos, acotar en algo para finalizar o prefieres que terminemos de una. No, está bien, está bien. Simplemente terminar con un mensaje de inspiración, como el profe lo dice. He estado leyendo a un autor indio radicado en Estados Unidos, Vishal Mangalwadi. Es difícil de pronunciar. Hay unas conferencias buenísimas también, profe, para todos los que les interesa el tema de Biblia y política y transformación de las naciones, porque a eso apuntamos. Entonces, el mensaje con el que yo quiero cerrar es el mensaje de inspiración, como lo decía Miguel. David se enfrenta contra Goliat y cualquiera diría, no, lo van a despedazar. Pero fue al contrario. Israel sale como esclavo y termina siendo ejemplo para las naciones del mundo. Y Jesús, mi gran inspiración, mi Señor, se entrega a la muerte, pero está ganando para mí la vida. Y a algunos les choca que conectemos política y Biblia, Dios y gobierno, pero no es posible disolverlo. Estamos en un proyecto que implica moralmente nuestro compromiso para la transformación de las naciones, de nuestras naciones, y comunicar es imperante, es determinante, porque de eso depende que la gente pueda entender que está buscando en la basura algo que nunca va a encontrar. Así como un día Martín Lutero se pone y dice, yo no estoy de acuerdo, y pone sus tesis en la catedral, así las 5 reformas hoy salen y decimos, ve, aquí están. No estamos de acuerdo, no estamos dispuestos a comer de la basura y no vamos a ceder porque existe propósito, porque existe un proyecto, porque existe historia que demuestra que sí se puede hacer de manera diferente, aunque usted no lo conozca. Entonces yo quiero inspirarlo, simplemente cerrando, a que dejemos de perder el tiempo en politiquería o lamentándonos para tomar acción. Básicamente eso. Espera, que yo no puedo terminar porque vos mencionaste a Lutero para que los católicos no se pongan nerviosos. Voy a mencionar un católico, ¿ok? Busque en Google el padre Luigi Sturzo, los 10 mandamientos del buen político. El padre Luigi Sturzo fue un político, ¿ok? Además de sacerdote. Y escribió una cosa fantástica que se llama Los 10 mandamientos para el buen político. Y era un cura católico, puede buscarlo en Google. Gracias. Bueno, excelente. Si puedo enviar el enlace. Ok, yo te lo paso luego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, creo que, como siempre, pues hemos también dado algunas referencias de materiales formativos, como solemos hacer acá en el Foro Liberal de América Latina. Y bueno, inmejorable, ¿no? La forma de terminar con esa excelente motivación que nos lanza Oscar Montealegre. Muchísimas gracias. A mí me quedó grabado cuando Oscar dijo, esto es un compromiso de vida, ¿no? Y para muchos de nosotros lo es, empezando por el profesor Mansuetti, que lleva toda una vida dedicando al estudio y a pasar el mensaje, ¿verdad? Así que te invitamos pues una vez más a que formes parte de esta élite, ¿sí? No porque seamos extraordinarios en algo, sino porque estamos convencidos de que llevar a América Latina a una condición de prosperidad, de orden, de justicia y de libertad es posible. Y ya hemos comenzado este camino y
y bueno, vamos avanzando. Y pues eso pues me permite terminar como siempre, ¿no? Hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Muchísimas gracias, que pasen feliz noche y hasta el próximo miércoles.